Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos nuevamente a la continuación de nuestro proyecto. En este caso, vamos a estar trabajando con la parte del repositorio que tenemos de nuestro proyecto, ¿cierto? Entonces, vamos aquí nuevamente a nuestro código y vamos a Source y tenemos en la capa de dominio, ¿no? Ahora hay que agregar una nueva carpeta. Vamos a agregar dos carpetas. Una que se va a llamar Entity, que va a ser nada más y nada menos que Entity. Ya tenemos Entity y vamos a crear otra carpeta, perdón, que va a ser un directorio, el cual va a ser el repository, ¿no? Repository. Y ya con esto tenemos nuestra carpeta. Entonces, ¿qué es lo que va a tener repository? Vamos a crear aquí, bueno, un nuevo archivo que se va a llamar, es un Dart file y en este caso se va a llamar como product, ¿no? Aquí en product nosotros vamos a tener nuestro entity. Le vamos a dar a add, sí, porque ya es Git, ¿no? Entonces vamos a empezar a trabajar en este archivo y lo que vamos a hacer es crear una clase que se va a llamar product y en esta clase product vamos a extender de equatable porque aquí vamos a comparar nuevamente todas las variables que vamos a tener, ¿no? Y aquí vamos a crear o a sobreescribir toda esta parte de nuestras propiedades. Recordamos que Quadable nos sirve para comparar las clases que tenemos. ¿Y qué es lo que va a tener Product? Bueno, en la clase anterior vimos que habíamos creado un modelo que se llama Product, ¿no? El cual tiene todas estas propiedades y nuestro entity prácticamente va a tener exactamente las mismas propiedades. Quedamos en que el model nos tiene estas funciones auxiliares que nos permiten a nosotros hacer el code del JSON que nos envía el backend o el remote data source, y el entity va a ser una clase puramente de solo propiedades, donde no va a tener métodos auxiliares, al menos los del from JSON to JSON y todos los que se necesiten. Solamente va a ser la clase o la entidad que vamos a poder nosotros manipular en la capa de presentación más adelante. Entonces, voy a escribir todas las propiedades y en un momento regresamos. Bueno, básicamente aquí ya está la clase lista. Lo único que hice aquí es crear una clase que se llama product y que extiende de equatable. Y como recuerdan, tenemos las mismas propiedades que en el modelo: ID, title, price, description, todas las propiedades. Y aquí tenemos una propiedad que se llama rating. Rating es otra clase que creé, que esta es otra entidad que es parte prácticamente del producto y por eso lo pongo en el mismo archivo, pero contiene los mismos parámetros y en los props pues estoy devolviendo, ¿no? De todas formas, ustedes van a tener esto en el código y si quieren codificarlo, pues pónganle pausa a cada una de estas clases, a product y a rating. Pero bueno, ahora vamos a lo que sigue, ¿no? Que básicamente es crear toda esta parte del repositorio. Entonces yo voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar product, sí, vamos a llamarle product repository. Y este product repository simplemente va a ser, como ya sabíamos, toda esta parte de las clases abstractas, perdón. Y vamos a hacer aquí un abstract class. Y ese abstract class se va a llamar product, perdón, repository, ¿no? Y ese product repository va a tener un future que va a devolver algo. Y como sabemos, pues se va a llamar get products porque es nuestro primer use case, nuestro primer endpoint que vamos a implementar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos va a devolver get products? Aquí vamos a hacer algo muy peculiar que no sé si recuerdan que en Remote Data Source nosotros estamos devolviendo un future del list product model. Sin embargo, estamos cacheando una excepción. Es decir, que nosotros podemos leer podemos tener un error. Entonces, en la parte de nuestro repository, vamos a usar una librería que se llama Darts, que ahora lo vamos a ver. Pero Darts básicamente nos permite tener dos cosas, ¿no? Nos permite tener un valor left y un valor right. Ahora, ¿qué es lo que va a tener left y right? Para cuestiones del repositorio, aquí en lugar de devolver la lista de products, vamos a poder devolver o un valor que va a estar en left, un valor que va a ser right. ¿Y qué es lo que va a estar aquí? Pues básicamente vamos a poder tener un API failure, o en este caso vamos a llamarlo de una forma más genérica, que vamos a tener un failure o un data.
¿no? Entonces, getProducts nos va a dar la posibilidad de, si hay una excepción, pues el sistema nos va a devolver un failure, que esta va a ser una nueva clase que vamos a crear, o el data que vamos a necesitar, que en este caso pues, podemos considerarlo como T, que va a ser cualquier tipo. En el caso de getProducts, perdón, en el caso de getProducts va a ser básicamente lo que nosotros vamos a ver, que va a ser una lista de productos. Ojo, la entidad, no una lista de products model, porque getProducts ya es un repositorio que le va a enviar al use case toda la información y ya no necesitamos el model. El model solo es para remote data source. En este caso vamos a volver el product. Entonces vamos a hacer la instalación de la librería que yo les dije que se llama Darts. Y aquí en Darts, si nosotros buscamos, vamos a hacer un poquito de zoom, vamos a darle aquí donde está install y aquí justamente donde dice Flutter pub add Darts es lo que vamos a necesitar. Como les dije, esta es una librería que nos permite tener a nosotros la posibilidad de hacer programación funcional en Dart, pero para lo que los vamos a usar específicamente es para la parte que yo les digo que es justamente la parte de tener el left o el right, ¿no? Ahora vamos a hacer un flutter pub get por aquí y ya se acabó esta parte. Ahora vamos a volver a nuestro código y aquí vamos a tener lo que yo les decía, ¿no? Que vamos a tener esta parte que va a ser o puede ser un failure o algún valor, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un either, que either es la opción de Darts que nos va a permitir a nosotros tener una clase que implemente ya sea el lado left o el lado right, en este caso va a ser un failure, o el dato que vamos a tener un failure o una lista de products, ¿no? Pero en lugar de hacerlo de esta forma, lo que vamos a hacer es crear primero esta clase que que se va a llamar failure, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que aquí en error, aquí ya tenemos una API exception y vamos a crear un nuevo archivo. Ups. Quizás no están viendo esto ustedes, pero vamos a crear un nuevo archivo básicamente aquí. Nuevamente en error, vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar failure, ¿no? Vamos a llamarle failure. Ahora, failure no va a ser más que otra cosa que una clase abstracta. Entonces, este failure va a ser básicamente que va a extender equatable y equatable aquí porque va a tener dos propiedades, la cual primero va a ser un message, tal cual lo tiene nuestra API exception, y va a tener también un status code, ¿no? Ahora, ya que tenemos esto, recuerden que siempre hay que declarar el constructor y vamos a hacer el const y vamos a hacer el failure. Aquí me van a decir ustedes por qué estás haciendo un constructor si es una clase abstracta, porque vamos a extender esta clase, es decir, vamos a crear una clase que va a heredar estas propiedades. Recuerden que nosotros cuando manejamos clases abstractas es como si estuviéramos creando un protocolo y pues nada, aquí nos falta los props, ¿no? Es como si estuviéramos creando nosotros un protocolo o un protocolo en Swift o una interfaz en Kotlin, ¿no? Entonces aquí vamos a volver y porque todos nuestros repositorios use case van a necesitar tener un failure, pero dependiendo del failure puede ser un error de base de datos, puede ser un error de API, entonces esto lo vamos a ir transformando según se necesite. No importa, ahora más adelante vamos a entender por qué necesitamos esto, ¿no? Entonces, antes de hacer esto, igual me gustaría crear un type def. Vamos a crear aquí en common, vamos a crear una nueva. Siempre se me olvida poner eso. Vamos a crear una nueva carpeta y le vamos a llamar typedef, ¿no? Typedef. Y aquí en typedef vamos a agregar un nuevo archivo y este archivo se va a llamar typedef, tal cual, typedef. Y lo que va a tener typedef es, básicamente vamos a tener un nuevo typedef que va a ser un future result, que en este caso va a ser de un tipo T, donde este tipo T va a ser igual a un future
que va a resolver en dos cosas, en el either que nosotros estamos usando de Darts y donde vamos a poder recibir un failure o en este caso AT mismo, ¿no? Que esto básicamente pues nos permite nosotros tener lo que ya habíamos dicho, vamos a regresar o un failure o un dato. ¿Qué dato? No sabemos cuál va a ser el tipo, puede ser una lista, puede ser un modelo o un objeto concreto, etcétera. Por eso usamos este genérico que esté, ¿no? Entonces ahora nos regresamos a nuestro repository y vamos a decir future result que está aquí. Y ahora sí vamos a utilizar el tipo que ya habíamos nosotros creado, que en este caso va a ser una lista de products, ¿no? Y ya tenemos una lista de products. Y ya, ahora sí, ya podemos cortar este comentario. Y pues nuestro repositorio ya está listo. Ya tenemos nuestro codiguito aquí limpio. Ya tenemos nuestro tipo. Ya tenemos nuestro failure. Ahora vamos a la implementación del repositorio. Bueno, para esto vamos a crear un nuevo archivo aquí en Data. Recuerden que en Domain el repository solamente lleva la firma, lo que nosotros esperamos de nuestro repository, pero la implementación va a ir en Data, que esto es como que la comunicación que hay. Para eso vamos a crear un nuevo directorio y le voy a llamar aquí repository, que va a ser básicamente lo mismo. Vamos a crear un nuevo archivo en Dart y se va a llamar product. Recuerden, lleva el mismo nombre, repository, y va a ser imp, porque recuerden que va a ser la implementación. Lo agregamos a Git y volvemos nuevamente, ¿no? Entonces vamos a hacer un product repository, repository implementation, que va a implementar justamente el product repository, ¿no? Product repository, y aquí es donde pues prácticamente nos va a pedir que sobrescribamos el primer método, ¿no? Y para el repositorio va a ser muy sencillo, solamente vamos a necesitar en este caso un remote data source. Recuerden que para eso creamos el remote data source y en nuestro constructor le vamos a inyectar. Ahora, en este caso nuestra app es muy sencilla, ¿no? Pero podemos tener básicamente podemos tener diferentes data sources, pueden ser base de datos, pueden ser, en este caso, un API, y por eso es la importancia de tener los data sources separados, ¿no? Ahora, recuerden que recibimos la clase abstracta, no recibimos la implementación. Más adelante en el episodio de inyección de dependencias vamos a ver cómo unimos todas esas partes, ¿no? Y aquí es muy sencillo lo que vamos a hacer, simplemente es hacer un try. Recuerden, porque vamos a hacer una petición asíncrona de igual forma, y aquí vamos a hacer el async, y básicamente en esta parte lo que vamos a hacer es que vamos a llamar a nuestro products model. ¿Por qué model? Porque estamos llamando a nuestro remote data source, que va a ser get products. Este nos devuelve una lista aquí. Esperen, vamos a hacer el await porque necesitamos esperar a que responda, ¿no? Y si se dan cuenta, cuando le damos aquí, esta nos devuelve una lista de products models. Ahora, ¿cómo convertimos esto a los productos, a la entidad? ¿Cómo los modelos que estamos recibiendo los convertimos a las entidades? Pues esto es muy fácil. Nos vamos a la parte donde dice data y aquí vamos a crear una nueva carpetita. Déjenme hacer un poquito de zoom y vamos a crear una carpetita que se va a llamar mappers, ¿no? Y pues este va a ser muy sencillo, realmente no vamos a tener tantas cosas, pero vamos a llamarle products mapper, ¿no? Y aquí en el mapper lo que vamos a hacer es que vamos a crear una nueva clase. Bueno, ni siquiera va a ser una clase, va a ser una función así genérica que nos va a devolver una entidad de product. Y esta entidad de product va a ser un map product model, así se va a llamar nuestra función, to entity, ¿no? Y este va a recibir un product model, y este product model, pues le vamos a llamar model, nos va a devolver básicamente lo que sería una instancia de un product, ¿no? Que justamente si yo le doy aquí, básicamente estamos creando la instancia y pues el ID va a ser justamente lo que nos devuelva aquí el model. Aquí déjenme copiar y pegar y para tener esto de manera más rápida.
Bueno, aquí ya pusimos todos los valores de rating y lo que voy a hacer en esta parte es que vamos a tener nuestro rate que va a ser igual al model, nuestro rating punto rate y nuestro count que va a ser igual al model punto rating punto count, ¿no? Ponemos una comita aquí, formateamos el código y ya tenemos nuestro modelo. Este es un mapper muy sencillo. Básicamente lo que estamos haciendo es decirle, es prácticamente crear una instancia de nuestra entidad a partir de nuestro modelo, con los mismos datos. Pero esto nos va a servir en la implementación, porque justamente ahora que hagamos esto, tenemos que retornar el valor. Ahora recuerden que estamos usando either, aquí, justo aquí. Estamos devolviendo un valor left o un valor right, ¿no? Entonces, en nuestro return, siempre tenemos que decir que vamos a devolver un right, ¿no? Porque recuerden, el valor right aquí siempre va a ser los datos en sí, los datos correctos que vamos a devolver. Y el lado left siempre va a ser la falla, el failure. En este caso tenemos nosotros que el right va a ser cuando tengamos los modelos. Ahora tenemos que hacer una función auxiliar. Aquí podríamos, aquí en el mismo, recuerden que aquí estamos devolviendo una lista. Y nuestro mapper fue creado únicamente para un producto en sí. Entonces dentro del mismo mapper podemos crear una función auxiliar aquí mismo para trabajar con listas. Por ejemplo, podemos tener que vamos a volver una lista de products. Esto con base esperen, creo que aquí me falta algo, ¿no? Bueno, vamos a llamar map product models to entity list, ¿no? Esto va a recibir pues una lista de product model, por ejemplo models le podemos llamar, y esto simplemente nos va a devolver, bueno, vamos a hacerlo con un return en este caso, nos va a devolver un product models, bueno, en este caso les llamé models, ¿no? Va a tener models.map porque vamos a iterar sobre cada uno de los modelos que tiene nuestro array. En este caso lo voy a llamar model. Y ahora sí vamos a llamar a este mapper de aquí, ¿no? Entonces voy a decirle map product model to entity, el model que ya estamos recibiendo. Y muy importante, esto es un iterable. Cuando hacemos un map, aquí se retorna un iterable. Pero nosotros esperamos una lista, solo hacemos un toList. Y ya con esto queda nuestra lista. Entonces vamos a utilizar este de aquí. Nosotros nos vamos a ir por aquí. Y ahora sí le vamos a pasar la lista de products model, ¿no? Y déjenme ver que está fallando aquí. Vamos a ver. Tengo que importarlo. Siempre importemos desde el package, ¿no? Para no tener errores. Y ya. Básicamente es todo. Vamos a ver qué está pasando. Bueno, por aquí había renombrado un archivo que se me escapó una mayúscula por ahí y por eso me está dando ese error, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué va a pasar con el catch? Bueno, en caso del catch, lo que vamos a hacer es que vamos a decir, cuando un API exception ocurra, un API exception, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el catch, ¿no? Tenemos que especificar qué es el catch de esta excepción y aquí nosotros tenemos que devolver un failure. Si recuerdan, nosotros estábamos creando un failure con base a una clase abstracta, ¿no? Entonces vamos a crear un nuevo tipo aquí, justo aquí en modus, no, en common, en HTTP error. Bueno, aquí vamos a sacar esta carpeta. Me gustaría sacarla por aquí. Voy a hacer el refactor. No, saben que luego lo voy a hacer. Es que justo acabo de mover todos esos archivos y pues obviamente van a empezar a llorar. Déjenme corregir todos una de estas y ahora les explico por qué los moví. Bueno, aquí ya he terminado de mover los archivos y pues básicamente ya tengo mi API exception aquí. Y ahora, ¿por qué lo moví aquí afuera? Básicamente, permítanme corregir este. Y vamos a importarlo desde el package, ¿no? Ok. ¿Por qué moví esta carpeta aquí, ¿no? Porque vamos a crear un nuevo archivo
que no va a ser un error justamente de HTTP, el cual se va a llamar API failure, ¿no? Y vamos a hacerlo como API failure, porque esto justamente va a ser una extensión de lo que ya tenemos en failure. Y esto lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a crear una clase que se va a llamar API, vamos a llamarlo así, API failure. No, de hecho vamos a hacerlo API failure, que va a extender de failure justamente. Ahora, ya que tenemos failure, tenemos que extender de él, y para esto vamos a hacer un const que va a ser API failure, que va a ser el constructor, el cual va a tener un message y también un status code, ¿no? Vamos a llamarle status code aquí, y en este status code lo que vamos a hacer es que vamos a implementar lo que nuestro constructor de failure ya tiene, que va a ser un message y status code, ¿no? Y pues con esto ya lo tenemos, perdón por aquí. Y, ok, creo que tengo un pequeño detalle aquí en failure, que este va a ser un int igual y no va a ser un string, entonces este se va a corregir. Ahora, vamos a crear una nueva función que se va a llamar from exception. Y ese from exception lo que básicamente nos va a retornar es una excepción, un API failure tal cual, pero que va a venir a partir de una excepción, ¿no? Y esto va a tener su inicializador de super para que de nuestra exception tengamos el mensaje y de nuestra exception tengamos el status code tal cual igual. Vamos a poner aquí el punto y coma, formateamos el código y ahora sí. Ahora, bueno, aquí me está sugiriendo que convierta el mensaje, el status code a super. Vamos a decirle que sí. Si falla, pues ya lo vemos. Pero, ¿cuál es la importancia de eso? Esta es una extensión de failure y justamente es para que nosotros a partir de una excepción podamos crear un failure tal cual. Sin embargo, failure es una clase abstracta y no podemos crear instancias de él, y esa es la razón por la cual creamos una clase que extiende de failure. Y lo vamos a ver aquí reflejado justamente cuando vamos al repositorio. Aquí vamos a decir nuevamente que si pues tenemos una excepción, que por cierto vamos a aquí igual a corregirlo, que si tenemos una excepción, ahora vamos a regresar left, ¿no? Vamos a regresar un left, que recuerden que left es el lado izquierdo que nos devuelve un failure, que aquí pues básicamente va a ser un API failure, que va a venir de la excepción que en este caso estamos cachando, ¿no? Y ya con esto debemos acabar. Déjenme ver qué está pasando. Y bueno, después de estar aquí revisando muchas veces el archivo, me di cuenta que cuando renombré el archivo de product, que les dije que yo había puesto con mayúscula al inicio, o sea, el entity, pues ahí Android Studio me estuvo jugando mal y pues no detectaba el import de acuerdo por el nombre del archivo. Entonces, por ahí tuve que invalidar algunas caches y eso. Eso sí, cuidado si usan Android Studio, no es la primera vez que me pasa. De hecho, haciendo cosas ya de Kotlin en mi trabajo, nos llegó a pasar que por un cambio del nombre del archivo, Android Studio y Git se volvían locos y luego es mucho, mucho rollo poder corregirlo. Pero bueno, ya con esto tenemos implementado nuestro repositorio. El siguiente paso es hacer las pruebas de este código, ¿no? Que vamos a estar probando como lo hicimos con el Remote Data Source. Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente video. Esto es todo por ahora. Quiero hacer los videos un poco más cortos para que sean más digeribles. Y pues nada, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Si estás viendo por primera vez uno de mis videos, te sugiero suscribirte, darle like y pues verte toda la serie de este curso que estoy grabando para ustedes. Nada, nos vemos. Hasta luego.